A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Estimados amigos, bienvenidos al programa Él crecerá y yo disminuiré, de la parroquia San Juan Bosco, Santuario María Auxiliadora, del grupo de oración María Auxiliadora, que se transmite a través del canal Jesús TV. Hoy vamos a tratar el tema Nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos de él. Les saluda a su hermano Eduardo Félix del Ministerio de Hombres Católicos en Acción. Esta reflexión está basada en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Y pues dice así, el versículo 7, pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, básicamente el mensaje es de que pues cuando nacemos venimos sin nada, solo estamos a la par de nuestra madre y venimos desnuditos, así como acabamos de verla celebrar el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Sin nada. Y pues así venimos y así nos deberíamos de ir. Dice que no se puede servir, esta ya es otra cita, pero está relacionada. Recordemos que todo lo que es la Sagrada Escritura, pues es perfecto, está íntimamente relacionado. En Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice que no se puede servir a dos señores, es imposible servir a la vez a Dios y a las riquezas materiales, pues se debe elegir una prioridad. Entonces esta reflexión básicamente sobre la primera parte que es de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 7 al 10, se centra en la insignificancia de las posesiones materiales frente a la muerte y a la importancia de estar contentos con lo que tenemos. De manera que aquí nos habla pues de que si venimos sin nada, venimos desnuditos, esa debería ser la tónica de nuestra vida, pues no ambicionar como los que quieren ser ricos. De hecho, algunos que ya nacen en cuna de oro, ya nacen ricos, ¿verdad? Pero la enseñanza de Pablo es otra cosa, que si queremos ya en nuestra vida estar acumulando bienes materiales, tener demasiada ambición y a veces sin pensar en a quién nos vamos a pasar llevando para lograr tener riqueza, o incluso a lo que se refiere San Pablo, pues es a que los que quieren ser ricos van a tener muchas tentaciones y por supuesto van a caer en vicios, en muchas cosas como las tentaciones y las trampas. Entonces la Biblia nos dice que no trajimos nada al nacer y nada sacaremos al morir. Esto ya lo hemos visto cuando alguien fallece, ¿verdad? Un familiar. No nos llevamos nada más que el traje
si tuvimos suerte de tener un traje listo para cuando nos toque ese momento, o sea, en nuestra caja no va a caber nada. Quien esté acumulando carros, como decía el anuncio, carros, casas, puntos, no se los va a poder llevar, no caben en la caja. Entonces, la idea es que si logramos acumular algunos bienes, algunas riquezas, la idea es que podamos compartir con aquellos que no los tienen, porque ya sabemos que no nos vamos a llevar nada cuando dejemos este mundo. Y pues dice que nada sacaremos al morir, por lo que la verdadera riqueza está en una vida de piedad y contentamiento. Es decir, el ser felices con lo que tenemos y que sea suficiente para vivir y vivir pues cómodamente. El pasaje advierte sobre la codicia, que lleva a caer en trampas y necias y dañosas codicias que pues en muchos casos, como mencionaba hace un momento, pueden hundir a las personas y las hunden de manera que ya no pueden salir de ahí. Entonces, la perspectiva de la eternidad como parte de esta reflexión, la cita nos recuerda que nuestras acciones terrenales pueden tener una recompensa eterna si usamos sabiamente nuestros recursos ahora. Volviendo al momento anterior que decía yo que si logramos tener pues bienes materiales y probablemente en abundancia como fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y eso nos permite compartirlo con aquellas personas las menos afortunadas, los desposeídos, entonces ahí vamos a tener una perspectiva de eternidad, de lograr la vida eterna. También esta es una invitación a la virtud. Pablo contrasta la codicia con la virtud, exhortando a vivir con justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. También aquí, aunque es otra cita, más adelante hablamos según el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 21, la parábola del rico insensato, ¿verdad? Se refiere a la necesidad de acumular riquezas materiales para uno mismo y las prioridades que Dios tiene para nosotros. Entonces, recordemos esta parábola que este rico pues ya no le cabían los granos que obtuvo en ese año de producción y se le ocurre pues botar sus graneros para hacernos más grandes, y él piensa que ya tiene suficiente para vivir tranquilo durante mucho tiempo, pero ahí es donde el Señor le dice, bueno, ¿y quién te garantiza que no hoy vas a morir, verdad? Y entonces eso nos puede pasar si tenemos la idea de estar acumulando bienes materiales, no estamos acumulando nada para poder llegar a la salvación, ¿verdad? Entonces nadie nos garantiza de que mañana vamos a estar aquí. O sea, de hecho hay un padre mexicano que se llama Everardo Casares, y él en muchas de sus reflexiones comenta el tema pues de la insensatez, porque él dice, este es el mejor día de tu vida porque el de ayer ya pasó, mañana es incierto, no sabemos si vamos a estar, hoy es el mejor día de nuestra vida. Entonces aquí esto le pasa al personaje de la parábola del rico, ¿verdad? Con sus graneros y su producción, que ese año le fue muy bien, la pone pues también como ejemplo para que agarremos conciencia de que no podemos estar pensando en acumular demasiados bienes pensando que estaremos en este mundo por la eternidad sin hacer nada para poder lograrla, ¿verdad? También en San Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 32, el Señor nos dice, no te afanes. Esta instrucción a los discípulos, Jesús les dice, no se preocupen por su vida, sobre qué comerán mañana, ni por su cuerpo, qué vestirán. Recordemos que también en San Marcos capítulo 6, versículo 7, pues Jesús nos dice que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos.
dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. La misión incluía instrucciones específicas sobre cómo debían viajar. Aquí es donde se relaciona con el tema que estábamos hablando. Dice que con autoridad sobre los espíritus inmundos, llevando solo un bastón y sandalias, pero nada más para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero. Entonces, prácticamente ellos no estaban en ese punto de acumular riquezas, y el Señor se los está dando como una instrucción. Incluso en otra parte del Evangelio nos dice que les dijo que no llevaran otra túnica, ¿verdad? O sea, prácticamente solo lo que escuchamos aquí, que solo un bastón, sandalias y nada más. ¿Qué pasaría si en la vida actual hiciéramos todos eso, de prescindir de todo aquello que tenemos en exceso? Esto lo podemos ver en la vida real. Habemos muchas personas que acumulamos cosas que a veces las compramos porque están en oferta y a veces ni nos van a servir. Las tenemos guardadas 1 año, 2 años, y hasta después las volvemos a encontrar y decimos, ¿para qué compré esto? Y resulta que era porque estaba supuestamente en oferta. Acumulamos ropa cuando ven, aún sabiendo que hay un montón de gente que no tiene una cobija, por ejemplo, en los tiempos de frío, y nosotros con ropa en exceso. También lo hacemos con calzado, con herramientas. Muchos de los hombres somos dados a estar comprando herramientas en exceso, y significa dinero mal invertido que pudo haber servido para ayudar a otras personas. Entonces, el mensaje es claro. En otra parte del Evangelio nos dice que no hagáis tesoros en este mundo, porque de este mundo no somos. O sea, el tesoro que tenemos que hacer es para poder ganar la vida eterna. Recordemos que en la primera parte, por acá voy a regresar, dice que deberíamos de ser, es decir, conformarnos con tener alimento y ropa. Yo le agregaría techo, ¿verdad? Porque no tener un techo es triste. Vivir en las calles, hay muchas personas que viven en las calles. Hablemos de nuestra Guatemala. Por todos lados vemos a personas que están en condición de calle, le llaman, aunque el nombre correcto es indigencia. Pero ¿qué pasaría si todos nos pusiéramos de acuerdo, y especialmente en nuestras comunidades, nosotros que estamos tratando de conocer más al Señor, de conocer su palabra y de llevar este mensaje a más personas, si nos pusiéramos en ese plano de prescindir de todo aquello que tenemos de más y compartirlo con nuestros hermanos, estaríamos pues abonando, por decirlo así, algo para poder tener esa opción de llegar a la eternidad. Recordemos que ¿cuál fue el objetivo de que Dios nos trajera a este mundo? Dice que Él nos trajo para que seamos felices. Sin embargo, la felicidad, recordemos que no es el dinero. Dice que, recordemos el versículo 10 de esta cita de la primera carta a Timoteo, que dice: debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hay, muchos ejemplos, ¿verdad? Como había un personaje que había acumulado oro, y todos los días iba a enterrarlo, lo apreciaba, sobaba su oro y lo ocultaba, y según él nadie lo estaba viendo. Y de repente todos los días lo hacía, y de repente un vecino se dio cuenta y le fue a sacar el oro en un descuido. Y cuando él fue al otro día a ver, pues encontró unas piedras. Y entonces se empezó a averiguar, y resulta que el vecino le fue a decir: sí, yo vi lo que hacías todos los días, y ¿por qué no haces lo mismo con esas piedras? Porque de nada te sirve estarlas acumulando el oro si solo lo ves y lo aprecias y no lo usas. Entonces
se supone que el personaje aprendió la lección y entonces ya se olvidó de hacer esa práctica de todos los días y empezó a compartir esas riquezas que había tenido, y pues esa historia tuvo un final feliz. Aquí me voy a ir un poquito más adelante, en donde siempre en esta primera carta que San Pablo le manda a Timoteo. Recordemos quién era Timoteo. Timoteo era pues un joven que fue como el segundo de San Pablo, ¿verdad? Evangelista, y lo seguía, y él había aprendido es decir, había estado su mamá Eunice y su abuela Loida, lo habían inducido a conocer la palabra de Dios desde muy niño, y resulta que pues lo conoce a San Pablo y resulta que es como discípulo de San Pablo. En ese momento, ya como adulto, pues Timoteo llega a ser el primer obispo de Éfeso. Cuando escuchamos la palabra Éfeso, al menos en mi caso, pues esto rápido me lleva a Éfeso, es a donde el evangelista San Juan se llevó a vivir a la Virgen después de que murió nuestro Señor. Entonces Timoteo fue el primer obispo de ahí. Entonces este mensaje que le envía San Pablo a Timoteo es sobre que seamos pues conscientes de no acumular riquezas, porque de todo modo ni el que las acumula las va a gozar, y menos otras personas si no se comparte. Entonces hay una parte en el versículo 17 en donde San Pablo le dice a Timoteo en esta carta que le exija a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas, que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras. O sea, de nada nos sirve acumular riquezas si no las compartimos, como decíamos. Entonces no hay obras que nos vayan a servir para abonar esa posibilidad de que el Señor nos pueda recibir en el cielo cuando nos llegue ese momento de partir de este mundo. Entonces dice que se hagan ricos con buenas obras, que den de buen corazón. Cuando hablamos de que den de buen corazón, recordemos cuando se recogen las ofrendas en nuestras Eucaristías, ¿verdad? El mensaje es que demos de corazón, no importa, de acuerdo a nuestras posibilidades. No hablemos del diezmo como se habla en otras iglesias, ¿verdad? Si es que se les puede llamar iglesias. Acá es que demos de corazón, y eso es lo que el Señor va a apreciar de nosotros. Recordemos el caso de la viudita que solo dio 2 moneditas, y sin embargo esas 2 moneditas representaban mucho más que lo que dieron los ricos, porque los ricos daban de lo que les sobraba, ¿no? Como en el caso de la viuda, que dio lo que tenía para comer, para vivir. Entonces eso lo aprecia más nuestro Señor. Y dice también más adelante, ya en el versículo 19 de este capítulo: de esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir, y conseguirán la vida verdadera. O sea, hablando del tema que mencionaba yo, de que si se hacen buenas obras, como dice la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, pues vamos a ir abonando un capital. O sea, suena, así dice la palabra, no me lo inventé yo, pero así es, ir abonando algo para que el Señor, en obras, para que el Señor nos pueda tener esa misericordia, y que en un momento dado podamos llegar a verlo cuando ese momento se presente, cuando nos toque. Entonces le dice todavía San Pablo en el último versículo: Timoteo, conserva el depósito, evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia,
por darle crédito a algunos, se han alejado de la fe. La gracia esté con todos ustedes, la despedida en esta carta hacia Timoteo. Entonces, básicamente, el tema es que no nos desviemos por el dinero a perder esa posibilidad de que el Señor pues perdone todos nuestros pecados siempre y cuando nos arrepintamos de corazón y hagamos el bien con aquellos bienes que se ve en nuestra vida que la mayoría de las personas pues obramos bien, trabajamos honradamente, y son pocos los que se van por otro camino, y que ahora hay bastantes caminos. Entonces, al obtener ahí sí que lícitamente nuestros bienes, pues puede ser que tengamos mucha bendición y logremos acumular cantidades importantes de bienes materiales, dinero, pero que sea bien utilizado. Lo mencionaba yo aquí en uno de los en parte de la reflexión, de que si usamos el mismo Señor dice que si usamos adecuadamente los bienes que poseemos, vamos a tener esa posibilidad de abonar al perdón, por decirlo así, para poder recibir, ahí sí que entregar cuentas frente a frente con el Señor, ahí arriba, no con el maligno. Entonces, en otra parte, no solo hablando de nuestro medio, a nivel general, incluso hay programas de televisión que enfocan ese tema de los acumuladores obsesivos, ¿verdad? Son personas que pues van acumulando muchas cosas materiales y que llegan al extremo de que viven en casas grandes de lujo, pero son compradores impulsivos y tienen repletos todos sus ambientes al extremo que ya no pueden ni caminar en una habitación, en una sala, ya no tiene esa forma su casa, es decir, cada habitación para lo que fue creada, sala, comedor, cocina, todo está repleto de cosas que han comprado en exceso, y muchas hasta se les empiezan a dañar, y ahí pues hay algunos personajes que se dedican a identificar a este tipo de personas con la idea de tratar de evitar que sigan en ese proceso y sí, ahí sí que buscarle otro destino a las cosas que puedan ser útiles, porque hay muchas que se les arruinan de tanto volumen de cosas que tienen, incluso también con cuestiones comestibles, eso digamos son bienes perecederos, pasa también, y eso pues sí lamentablemente tiene el tiempo de vida es más corto que las cosas como la ropa, los enseres de, por ejemplo, camas, muebles, todo este tipo de cosas que acumulan, y en algunos casos hace el grupo de personas que se dedica a ayudar a los acumuladores compulsivos, los hacen números de lo que está invertido ahí y de lo que se perdió, y son cifras muy importantes. Entonces debemos tener esa idea de que podamos incrementar nuestros bienes lícitamente, pero con la idea de ayudar a los más necesitados, y no necesitamos ir muy lejos para encontrar a personas necesitadas, incluso dentro de nuestro propio círculo familiar. Hay personas que están pasando penas y muchas veces lo sabemos y lo ignoramos. Muchas veces dentro de nuestros propios hermanos, familiares más cercanos, dentro de nuestro círculo en el que vivimos, de nuestra familia por consanguinidad, hay personas que están pasando penas y muchas veces no pensamos en ayudarlos. Entonces el mensaje es que seamos conscientes de que no hemos traído nada a este mundo y no vamos a llevarnos nada cuando así suceda, ¿verdad? A veces las personas pensando que como no se pueden llevar las cosas, esto se puede ver en países como México, por ejemplo, las tumbas de ciertos personajes que se han dedicado a la vida ilícita son un lujo, ya no
Ya no miden la cantidad de recursos que van a invertir para hacer una tumba tan, digamos, tan elegante, tan lujosa, pero la persona en el ataúd ya pasó por el proceso de descomposición, ya no existe y bajo las condiciones que logró hacer todos esos bienes, pues ya no los va a disfrutar, probablemente su familia, pero generalmente eso arrastra, es decir, el mal uso el haber obtenido ilícitamente bienes, como por ejemplo por el tema del narcotráfico, las extorsiones y todo eso, acumulan grandes cifras que, pues como son malavidas, igual se les van entre las manos, entre los dedos, así como vinieron, ¿verdad? Entonces, seamos conscientes de que si tenemos la posibilidad, hagamos obras para ayudar a nuestros hermanos más necesitados y abonemos algo para que el Señor en dado momento nos pueda, nos tenga misericordia. Él es grande y misericordioso y nos pueda tener esa misericordia que Él nos ha ofrecido y que podamos en algún momento tener la dicha de conocerlo. Hasta aquí la reflexión, hermanos. Esperamos que les haya llegado el mensaje, especialmente a aquella persona que estaba esperando esta reflexión. Saludos cordiales. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.